Él la humilló durante 2 años, la despidió sin piedad y luego despertó en un hospital, convencido de que ella era su esposa. Los médicos le dijeron a ella que siguiera la mentira para ayudar en su recuperación, y durante 4 meses, él se transformó en el hombre perfecto, cariñoso y atento. Pero ¿qué pasó cuando finalmente recordó la verdad? Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. En el corazón de Coyoacán, entre calles empedradas y edificios coloniales pintados de colores vibrantes, se alzaba la Editorial Montes, una de las casas editoriales más prestigiosas de México. Sofía Ramírez llevaba 2 años trabajando como asistente editorial de Alejandro Montes, el director general y heredero del imperio familiar fundado por su abuelo en 1953. Durante esos 2 años, Sofía había aprendido que su jefe era tan brillante como despiadado, tan talentoso como cruel. Aquella mañana de octubre, Sofía llegó a la oficina a las 7:15, como hacía todos los días. La antigua casona convertida en editorial olía a café recién hecho y papel viejo, una combinación que normalmente le encantaba. Pero ese día, como todos los demás, el nudo en su estómago le recordaba lo que la esperaba. Otro día bajo el escrutinio implacable de Alejandro Montes. Sofía organizó su escritorio en el área común del 2º piso, justo fuera de la oficina privada de Alejandro. A los 26 años, ella no solo trabajaba en la editorial, sino que también asistía a talleres literarios por las noches en la Casa del Lago. Su sueño era simple, pero parecía inalcanzable. Algún día publicar su propia novela y convertirse en editora, no solo en asistente. Llevaba meses escribiendo en secreto un manuscrito sobre las mujeres olvidadas de la Revolución Mexicana, trabajando en él cada noche después de sus turnos agotadores. El archivo en su computadora se titulaba Las Invisibles, y ya llevaba 200 páginas de investigación, entrevistas con descendientes y narrativa entretejida. A las 9 horas en punto, Alejandro subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Alto, de 33 años, con cabello negro siempre perfectamente peinado hacia atrás y ojos verdes que parecían atravesar a las personas, vestía como siempre un traje impecable, hoy color gris Oxford con corbata azul marino. Era guapo de una manera intimidante, y lo sabía. El manuscrito de Vera está lleno de errores, dijo sin siquiera buenos días, dejando caer una pila de papeles sobre el escritorio de Sofía. Pensé que habías revisado esto antes de enviármelo. Sofía sintió el calor subirle al rostro. Buenos días, señor Montes. Revisé el manuscrito 3 veces. Los errores que menciona están marcados intencionalmente por la autora como parte de su estilo narrativo experimental. Él la miró con esa expresión de desdén que ella conocía tan bien. ¿Estilo experimental? ¿O simplemente no sabe escribir y tú no sabes distinguir la diferencia? Con todo respeto, señor, la doctora Vera tiene 2 premios nacionales de literatura. Creo que sabe lo que hace. Alejandro se acercó más, invadiendo su espacio personal de una manera que la ponía nerviosa. ¿Me estás contradiciendo, Sofía? Ella tragó saliva. Le estoy dando mi opinión profesional, señor. Tu opinión profesional, repitió él con una risa amarga. Eres asistente editorial, no editora. Tu trabajo es hacer lo que yo digo, cuando lo digo, cómo lo digo. ¿O necesito recordarte que hay 50 personas esperando en fila por tu puesto? Las palabras cayeron como piedras. Sofía apretó los puños bajo el escritorio. Entiendo, señor Montes. Bien, reescribe todo el reporte evaluativo, y esta vez hazlo correctamente. Sin esperar respuesta, desapareció dentro de su oficina, dejando la puerta abierta apenas una rendija, su forma de indicar que podía ser interrumpido solo en emergencias. Sofía se dejó caer en su silla, respirando profundamente. 8,000 pesos mensuales. Ese era el precio de su dignidad, la cantidad que le permitía pagar su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, ayudar a su madre viuda que vivía en Oaxaca y mantener viva la esperanza de algún día ser más que la asistente de alguien. Lo que Sofía no sabía era que en ese preciso instante Alejandro la observaba a través del reflejo de su computadora. Veía cómo ella respiraba profundamente, cómo sus hombros se tensaban, cómo mordía su labio inferior para no llorar, y se odiaba a sí mismo por cada palabra cruel, pero no sabía cómo detenerse.
La verdad que Alejandro Montes nunca admitiría, ni siquiera a sí mismo en sus momentos más honestos, era que estaba completamente enamorado de Sofía Ramírez. Desde el día que ella había entrado a su oficina para la entrevista, con su blusa color vino y sus ojos llenos de pasión cuando hablaba de literatura, él había sentido algo que nunca había experimentado antes, algo que lo aterraba tanto que lo transformaba en crueldad. Alejandro había crecido en una familia donde los Montes no mostraban debilidad. Su padre, muerto hacía 5 años de un infarto, le había enseñado que el amor era una distracción, que los sentimientos eran para los débiles. Los Montes construimos imperios, no relaciones, le había dicho en su lecho de muerte. Así que cuando se dio cuenta de que se estaba enamorando de su asistente, construyó muros de arrogancia y desprecio para protegerse de sus propios sentimientos. Y cada día que pasaba, esos muros se hacían más altos, más crueles. Las semanas pasaron en el mismo patrón doloroso. Alejandro encontraba fallas imaginarias, criticaba el trabajo meticuloso de Sofía, rechazaba sus ideas sin siquiera escucharlas completamente. Cuando ella sugirió publicar una antología de escritoras mexicanas contemporáneas, él se burló de la idea frente a todo el equipo editorial. ¿Desde cuándo las asistentes dictan nuestra línea editorial?, había dicho con sarcasmo. 2 meses después, una editorial competidora lanzó exactamente esa antología, y fue un éxito rotundo de ventas. Alejandro nunca admitió su error, pero Sofía vio cómo apretaba la mandíbula cuando el libro apareció en los rankings de más vendidos. Lo que más dolía no eran solo las humillaciones públicas, sino los pequeños sabotajes. Cuando Sofía presentó una solicitud interna para el puesto de editora junior que había quedado vacante, Alejandro personalmente se aseguró de que la rechazaran, argumentando falta de experiencia editorial significativa. Cuando ella organizó un taller de lectura para empleados durante el horario de comida, él lo canceló alegando uso inapropiado de las instalaciones. Cada vez que Sofía intentaba crecer, Alejandro cortaba sus alas. Una tarde de viernes, Sofía trabajaba hasta tarde terminando un informe de lectores para el comité editorial del lunes. Eran las 22 horas cuando finalmente guardó sus cosas. El edificio estaba vacío excepto por el vigilante nocturno, don Esteban, quien le dijo que cerrara bien la puerta al salir. Salió a la calle Francisco Sosa, donde las jacarandas formaban un túnel morado bajo las luces de la calle. El aire nocturno olía a tamales de la señora que vendía en la esquina. Mientras caminaba hacia la estación del metro Coyoacán, escuchó el rugido de una motocicleta acercándose rápidamente. Se volvió justo a tiempo para ver una Ducati negra perder el control al intentar esquivar un perro callejero que había cruzado la calle. El conductor derrapó violentamente. La moto se volcó en un chirrido de metal contra asfalto y el cuerpo salió disparado, rodando por el pavimento, antes de estrellarse contra un poste de luz con un impacto que hizo eco en la calle casi vacía. El casco se desprendió en el impacto. Sofía corrió hacia el accidente y sintió que el mundo se detenía cuando reconoció el rostro ensangrentado. Alejandro Montes. «¡Ayuda! ¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó arrodillándose junto a él. Su primer instinto fue revisar si respiraba. Alejandro estaba inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza y del brazo derecho, que estaba doblado en un ángulo antinatural. Su respiración era superficial y errática. Con manos temblorosas, Sofía llamó al número de emergencias mientras presionaba su bufanda contra la herida en su cabeza para detener el sangrado que no parecía detenerse. «Por favor, dense prisa», suplicó al operador. «Está sangrando mucho, está inconsciente». Las personas comenzaron a salir de las casas cercanas. Una señora mayor trajo una cobija. Un joven ayudó a Sofía a mantener presión en la herida. Pero todo lo que Sofía podía ver era la palidez creciente del rostro de Alejandro, la sangre que seguía brotando. «Resiste», susurró, aunque no sabía si podía escucharla. «Por favor, aguanta. No puedes morir. No así». La ambulancia llegó en 18 minutos que parecieron eternos. Los paramédicos trabajaron rápidamente, estabilizándolo antes de subirlo a la camilla. Su brazo estaba claramente fracturado y la herida en la cabeza era profunda. Uno de ellos se volvió hacia Sofía, notando la sangre en sus manos y ropa. «¿Es familiar suyo?» «No, yo trabajo con él. ¿Sabe si tiene familia que podamos contactar?»
Sofía sabía que la madre de Alejandro, doña Guadalupe Montes, vivía en Las Lomas. «Puedo llamarla, puedo ir con él al hospital. Súbase, necesitamos información sobre alergias, medicamentos». En la ambulancia, mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales y le administraban oxígeno, Sofía sostuvo la mano de Alejandro, sin entender por qué lo hacía. Este hombre la había humillado durante 2 años. La había hecho llorar más veces de las que podía contar. Había saboteado cada intento de ella por crecer profesionalmente. Pero verlo así, vulnerable y al borde de la muerte, algo en su interior no podía simplemente irse. Quizás era su humanidad básica. Quizás era algo más que no quería examinar. En el Hospital Español de la colonia Polanco, mientras los médicos trabajaban en Alejandro, Sofía llamó a doña Guadalupe. La elegante señora de 62 años llegó 30 minutos después, el rostro pálido bajo su maquillaje perfecto, las manos temblando mientras apretaba su bolso Louis Vuitton. «¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo?» «Accidente de motocicleta», explicó Sofía, consciente de la sangre seca en sus manos y ropa. «Está en cirugía. Trauma craneal, brazo fracturado, posiblemente otras lesiones internas». Guadalupe se dejó caer en una silla de la sala de espera y Sofía se sentó a su lado. «Tú eres Sofía, la asistente de Alejandro», dijo la mujer, mirándola realmente por primera vez. «Te he visto en la oficina». «Sí, señora. Gracias por estar aquí. Gracias por no dejarlo solo». Guadalupe tomó sus manos entre las suyas, sin importarle la sangre. «¿Estabas con él cuando pasó?» «No, pasaba por ahí. Vi el accidente y lo reconocí». «¿Te quedaste con él hasta que llegó la ambulancia?» «Sí, señora». Guadalupe la estudió con ojos penetrantes que le recordaron a Alejandro. «Eres una buena mujer, Sofía. Mi hijo tiene suerte de que estuvieras ahí». Sofía no supo qué responder. Si supiera cómo Alejandro la trataba, quizás no pensaría lo mismo. Las horas se arrastraron. La cirugía duró 4 horas con 30 minutos. Sofía debería haberse ido, pero algo la mantenía pegada a esa silla incómoda de plástico verde, bebiendo café terrible de máquina expendedora, respondiendo mensajes de su madre que preguntaba por qué no había llegado a casa. Finalmente, el neurocirujano salió con su uniforme quirúrgico manchado, quitándose la mascarilla. «La operación fue exitosa», anunció. «Reparamos una fractura en el cráneo, drenamos un pequeño hematoma subdural y el ortopedista fijó su brazo con placas y tornillos. Tuvo suerte. Unos centímetros más y el impacto hubiera sido fatal». Guadalupe se persignó. «¿Cuándo despertará?» «Podría ser horas o días. El trauma cráneoencefálico fue moderado a severo. Cuando despierte es muy probable que esté desorientado, confundido. El cerebro, después de un trauma así, a veces crea narrativas para llenar los vacíos de memoria. Es importante no contradecirlo bruscamente, no causarle estrés adicional, dejar que su memoria se reajuste naturalmente con el tiempo». «¿Quedará bien?», preguntó Guadalupe con voz temblorosa. «El cerebro es misterioso, señora Montes. No podemos predecir con exactitud, pero es joven, fuerte. El pronóstico es favorable». Sofía se quedó esa noche en el hospital, durmiendo en una silla incómoda mientras Guadalupe descansaba en la habitación privada que habían conseguido para Alejandro. No entendía por qué seguía ahí. No le debía nada a este hombre, pero cada vez que intentaba irse, sus pies se negaban a moverse. El sábado pasó. El domingo, Sofía iba y venía entre el hospital y su departamento para ducharse y cambiar de ropa. Guadalupe insistió en pagarle un taxi cada vez. Las dos mujeres desarrollaron una extraña camaradería durante esas horas de espera, compartiendo café y pan dulce que Guadalupe hacía traer de la panadería El Globo. «Mi hijo puede ser difícil», dijo Guadalupe el domingo por la tarde, mientras veían a Alejandro dormir conectado a monitores que pitaban rítmicamente. Su padre lo crió para ser fuerte, implacable, a veces demasiado. Sofía no dijo nada, pero Guadalupe pareció leer su silencio. «Sé cómo te trata en el trabajo. No soy ciega. He escuchado cosas». La mujer mayor suspiró. «Su padre era igual conmigo al principio, cruel, distante. Tardó años en suavizarse, en admitir que el amor no era debilidad. ¿Por qué me dice esto, señora? Porque veo cómo miras a mi hijo, y sé que él te mira igual cuando cree que nadie está viendo». Sofía sintió que su rostro se encendía. «Con todo respeto, señora Montes,
Su hijo me desprecia. No, hija, le aterras. Hay una diferencia. Antes de que Sofía pudiera responder, los monitores comenzaron a pitar diferente. Alejandro se estaba moviendo. 3 días después del accidente, a las 15:40, Alejandro abrió completamente los ojos por primera vez. Guadalupe estaba junto a su cama, sosteniendo su mano buena. Sofía había vuelto al hospital después de pasar por la editorial para recoger unos documentos que Guadalupe necesitaba. Estaba sentada en una silla del rincón, con su laptop abierta, aprovechando para trabajar en su manuscrito Las Invisibles, el capítulo donde escribía sobre Petra Herrera, la soldadera que se hizo pasar por hombre para luchar en la revolución. «Amor», murmuró Alejandro con voz ronca, mirando directamente a Sofía. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?» Sofía levantó la vista, sorprendida de que le hablara directamente. «Señor Montes, tuvo un accidente de motocicleta. Está en el hospital. Tuvo una cirugía, pero está bien ahora». Él frunció el ceño, genuinamente confundido. Su mano se movió hacia su cabeza vendada. «¿Por qué me llamas, señor Montes?» Extendió su mano hacia ella, ignorando el dolor del movimiento. «Ven aquí, mi vida. Necesito saber que estás bien. ¿Te lastimaste en el accidente?» Sofía miró a Guadalupe completamente desconcertada. La mujer mayor parecía igualmente confundida. «Alejandro, cariño, ¿sabes quién es ella?» «Por supuesto que sé quién es», respondió él, su voz mezclando confusión y algo que sonaba a preocupación genuina. «Es Sofía, mi esposa. ¿Por qué me preguntas eso, mamá? ¿Ella está bien? ¿También estuvo en el accidente?» El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Sofía se quedó paralizada, sin poder moverse ni respirar. Guadalupe inmediatamente presionó el botón para llamar a la enfermera. El neurocirujano llegó rápidamente y comenzó a examinar a Alejandro exhaustivamente. Le hizo una serie de preguntas. «¿Cuál es su nombre completo?» «Alejandro Montes Ramírez». «¿En qué año estamos?» «2024». «¿Dónde vive?» «Polanco, Ciudad de México». «¿Cuál es su trabajo?» «Director general de Editorial Montes». Todas correctas. Excepto un detalle crucial. Estaba absolutamente, inquebrantablemente convencido de que Sofía Ramírez no era su asistente editorial, sino su esposa. «¿Cuándo nos casamos?», preguntó el doctor. Alejandro frunció el ceño, concentrándose. «Hace 2 años. No, 1 año y medio. Fue en Oaxaca, de donde es su familia. Una ceremonia pequeña pero hermosa en una iglesia del siglo XVI. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Nada de eso había pasado. Nunca habían ido juntos a Oaxaca. Nunca se habían casado. Pero la forma en que Alejandro lo decía con tanta certeza, con tanta emoción en su voz. En el pasillo, el doctor explicó el fenómeno a Guadalupe y a Sofía. Se llama confabulación postraumática. Es relativamente raro, pero ocurre. El cerebro, intentando llenar los vacíos causados por el trauma y el hematoma que drenamos, crea narrativas que para el paciente son completamente reales. No está mintiendo conscientemente. Para él, esto es su realidad. «¿Por qué creó esta narrativa específica?», preguntó Guadalupe. El doctor miró a Sofía antes de responder. «Generalmente, el cerebro toma elementos reales y los reconfigura. Ella es real, es parte de su vida diaria, estuvo presente cuando despertó. Su cerebro inconsciente construyó una historia alrededor de esos elementos, quizás basándose en pensamientos o sentimientos subconscientes que tenía antes del accidente». «¿Cuánto durará?», preguntó Sofía con voz apenas audible. «Imposible predecirlo con exactitud. Podría ser días, semanas, incluso meses. Cada cerebro es diferente. Lo importante, y esto es crucial, es no contradecirlo abruptamente. El estrés emocional de descubrir que su realidad es falsa podría causar más daño neurológico, posiblemente provocar otro sangrado cerebral o convulsiones. Lo mejor es seguirle la corriente mientras trabajamos en su recuperación física y cognitiva. Con el tiempo, su memoria debería reajustarse naturalmente». Sofía negó con la cabeza vehementemente retrocediendo. «No puedo hacer esto. No puedo. Él me despreciaba. Me humilló durante 2 años. Me hizo sentir pequeña, insignificante. Y ahora quieren que finja ser su esposa». Guadalupe la tomó del brazo con firmeza pero gentileza, llevándola más lejos por el pasillo, fuera del alcance de cualquier oído. «Sofía, escúchame.
Sé exactamente cómo mi hijo te ha tratado. No soy ciega ni sorda. He visto cómo regresabas del baño con los ojos rojos. He escuchado los comentarios de otros empleados. Mi hijo ha sido un monstruo contigo. Entonces entiende por qué no puedo hacer esto. Lo entiendo perfectamente. Pero mírame. Guadalupe esperó hasta que Sofía la mirara a los ojos. Ahora mi hijo está vulnerable, confundido. Su cerebro está tratando de sanar de un trauma severo. Si tú te vas, si él descubre bruscamente que su realidad es falsa, podría tener consecuencias médicas graves. Te lo ruego, no como su madre rica que puede pagarte, sino como una madre aterrada por su hijo único, solo hasta que se recupere, solo hasta que su memoria regrese naturalmente. No sé si puedo, no sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste 2 años con mi hijo. Esto no puede ser peor. Guadalupe hizo una pausa. Y te compensaré, no solo económicamente, aunque lo haré generosamente. Me aseguraré de que tengas oportunidades, contactos, todo lo que mi hijo te negó. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Finalmente asintió, aunque no estaba segura de por qué. Quizás por compasión genuina, quizás por la desesperación en los ojos de Guadalupe, quizás por curiosidad morbosa de ver a Alejandro Montes vulnerable y amable, quizás por algo más profundo que no quería examinar. Está bien, susurró. Lo haré, pero solo hasta que su memoria regrese. Guadalupe la abrazó, llorando de alivio. Gracias, hija, gracias. Cuando volvieron a la habitación, Alejandro las estaba esperando ansiosamente. Su rostro se iluminó cuando vio a Sofía. Pensé que te había ido. Pensé que había sido un sueño verte aquí. No me fui, respondió con voz temblorosa acercándose a la cama. Ven, siéntate aquí, le pidió palmeando el espacio junto a él en la cama. Sofía se acercó cautelosamente y se sentó en el borde, tan tensa que cada músculo de su cuerpo dolía. Él tomó su mano con su mano buena, la izquierda, ya que la derecha estaba enyesada del hombro al codo. Sus dedos entrelazaron los de ella, con familiaridad que la desconcertaba completamente. «Te ves cansada, mi amor», dijo, estudiando su rostro con preocupación. «¿Has estado durmiendo bien? ¿Has estado aquí todo este tiempo?» Las lágrimas amenazaron con salir. Este hombre gentil, preocupado, cariñoso, era un completo extraño. «He estado preocupada por ti», admitió, porque era la verdad. «Lo siento mucho. Debo haberte asustado terriblemente». Levantó su mano y besó sus nudillos con ternura, que hizo que algo se retorciera en el pecho de Sofía. «La motocicleta, no recuerdo exactamente qué pasó. ¿Estabas conmigo cuando ocurrió el accidente?» «No, yo llegué justo después. Te encontré. Debió haber sido aterrador para ti verme así». La atrajo más cerca con su brazo bueno, ignorando el dolor que evidentemente sentía al moverse. «Gracias por cuidarme, mi vida, aunque debería ser yo quien te cuide a ti. Ese es mi trabajo como tu esposo». Sofía no sabía qué decir. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era tan radicalmente opuesto al Alejandro que conocía que parecía estar en una dimensión paralela. Este hombre usaba palabras como «mi vida» y «mi amor» con ella. Este hombre la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Este hombre se disculpaba y se preocupaba por su bienestar. Durante los siguientes días en el hospital, la situación se volvió más y más surrealista. Alejandro era atento hasta el punto de ser abrumador. Cuando las enfermeras venían a revisar sus signos vitales, él les preguntaba si podían traer una silla más cómoda para Sofía. Cuando llegaba su comida del hospital, siempre le ofrecía primero a ella, insistiendo en que comiera algo. Cuando ella mencionaba que necesitaba ir a casa a ducharse y cambiar de ropa, su rostro mostraba tal angustia por la separación que Guadalupe tuvo que intervenir, asegurándole que Sofía volvería. «No me gusta cuando no estás aquí», admitió Alejandro una noche, cuando Sofía regresó después de haber ido a su departamento. «Sé que es egoísta, que necesitas descansar, pero la habitación se siente vacía sin ti». Una tarde, mientras ella le leía fragmentos del periódico Reforma porque él se aburría en la cama, él interrumpió de repente. «¿Cómo nos conocimos exactamente? Siento que debería recordar cada detalle, pero todo está un poco nebuloso». Sofía dudó, recordando las instrucciones del médico de seguirle la corriente. «¿Por qué no me lo cuentas tú? A veces hablar sobre los recuerdos ayuda a clarificarlos». Él cerró los ojos, como si estuviera visualizando una escena. Una sonrisa apareció en sus labios.
Fue en la editorial hace como 2 años y medio. Viniste para una entrevista de trabajo. Llevabas ese vestido azul marino que tanto te gusta, el que dices que te da confianza. Estabas tan nerviosa que derramaste café sobre mis papeles cuando te ofrecí una taza. El corazón de Sofía dio un vuelco. Recordaba ese día perfectamente, pero de forma muy diferente. Ella había estado nerviosa, sí, vestida con su mejor ropa de entrevista, pero no había derramado nada. Alejandro la había entrevistado con indiferencia profesional. La había contratado solo porque necesitaba una asistente rápidamente. No había habido chispas, ni momentos mágicos, solo una entrevista de trabajo rutinaria. ¿Qué más recuerdas de ese día?, preguntó con voz suave, fascinada y horrorizada a la vez. Recuerdo que me ayudaste a limpiar el café, disculpándote como 1000 veces, aunque había sido un accidente. Y cuando nuestras manos se tocaron al recoger los papeles, sentí algo, como electricidad. Abrió los ojos y la miró intensamente. Traté de ignorarlo, de ser profesional. Me dije que no podía sentir algo así por alguien que trabajaría para mí, pero cada día que pasaba, me enamoraba más de ti. Las palabras la golpearon como olas. Esto no era simplemente confabulación aleatoria, era el subconsciente de Alejandro revelando verdades que su mente consciente nunca había admitido. Él había sentido algo durante esa entrevista. Quizás no electricidad, pero algo lo suficientemente fuerte como para que su cerebro herido lo transformara en romance. ¿Y cuándo te declaraste?, preguntó, necesitando saber hasta dónde llegaba esta narrativa alternativa. Tardé meses, admitió con una risa suave. Era cobarde. Pensaba que dirías que no, que solo me veías como tu jefe. Finalmente me armé de valor en la fiesta de fin de año de la editorial. Había bebido un poco de más, lo suficiente para ser valiente. Te encontré en el balcón mirando las luces de la ciudad, y simplemente lo dije. Sofía, estoy enamorado de ti. He estado enamorado de ti desde que derramaste café en mi escritorio. Sofía sintió las lágrimas quemar sus ojos. Había habido una fiesta de fin de año hace año y medio. Ella había estado en el balcón, sí, escapando del bullicio. Alejandro había salido también, pero solo para tomar una llamada telefónica urgente. La había visto, había fruncido el ceño como si su presencia fuera una molestia, y se había ido sin decir palabra. Pero en la mente de Alejandro, en este mundo alternativo que su cerebro había creado, ese momento se había convertido en una declaración de amor. ¿Y qué dije yo?, susurró. Al principio te quedaste en shock, luego sonreíste, esa sonrisa que ilumina todo tu rostro, y dijiste, tardaste mucho tiempo, Alejandro. Y te besé bajo las estrellas, y supe que era el hombre más afortunado del mundo. Sofía tuvo que voltear, pretendiendo ajustar las flores que Guadalupe había traído para ocultar las lágrimas que corrían por su rostro. Porque esto era cruel, era hermoso y cruel y completamente falso. Este Alejandro, el que hablaba de amor y besos bajo las estrellas, no era real, era una fantasía, un sueño creado por un cerebro traumatizado. Pero Dios, cómo deseaba que fuera real. Una semana después del accidente, Alejandro recibió el alta médica. Las suturas en su cabeza estaban sanando bien, aunque tendría una cicatriz en la línea del cabello. Su brazo enyesado le daría problemas por al menos 6 semanas más. Necesitaría fisioterapia, seguimiento neurológico, pero físicamente estaba lo suficientemente estable para continuar la recuperación en casa. Guadalupe había preparado meticulosamente la habitación de invitados principal de la residencia Montes, en Polanco, para Sofía. Era una suite completa con baño privado, vestidor y una vista espectacular de la ciudad. Sofía había protestado, pero Guadalupe insistió. Será más fácil mantener la situación si viven bajo el mismo techo, había explicado. Los médicos dijeron que la familiaridad y rutina ayudan en la recuperación. Y francamente, hija, no quiero que mi hijo esté solo si tiene alguna complicación. Sofía había llamado a su supervisor en la editorial, explicando la situación en términos vagos. El director había tenido un accidente. Ella estaba ayudando con su recuperación temporal. Necesitaba licencia. Para su sorpresa, le otorgaron 2 meses de licencia pagada inmediatamente. Más tarde descubriría que Guadalupe había hablado personalmente con el consejo directivo. La Casa Montes era impresionante.
Arquitectura colonial mexicana moderna de 3 pisos, con patios interiores llenos de bugambilias fucsia y naranjas, fuentes de cantera rosa que creaban un sonido constante de agua corriente, murales del famoso muralista mexicano Rufino Tamayo en el comedor principal. Todo hablaba de generaciones de riqueza cultivada y gusto refinado. Cuando llegaron del hospital, Alejandro insistió en que compartieran habitación. «Eres mi esposa», había dicho con tal naturalidad, tal convicción absoluta, que el ama de llaves, doña Carmen, quien llevaba trabajando para la familia 20 años, no cuestionó nada. «Necesito tenerte cerca, especialmente ahora que estoy herido». Sofía negoció rápidamente. «Los médicos dijeron que necesitas descanso sin interrupciones. Mi sueño es muy inquieto, me muevo mucho, tengo pesadillas a veces. Podría golpear accidentalmente tu brazo. Sería mejor que duerma en la habitación de al lado, al menos hasta que estés completamente recuperado». Alejandro había fruncido el ceño, claramente disgustado con la idea, pero finalmente aceptó. «Está bien, pero solo temporalmente. Y déjame al menos mostrarte nuestra habitación, ayudarte a acomodarte». Nuestra habitación era enorme, casi tan grande como todo el departamento de Sofía en la Roma Norte. Tenía una cama king size con dosel, armarios empotrados que ocupaban toda una pared, un balcón privado con vista al jardín y un baño de mármol que parecía sacado de una revista de diseño. Las paredes eran color crema, decoradas con fotografías en blanco y negro de paisajes mexicanos, las pirámides de Teotihuacán, las playas de Tulum, las montañas de Oaxaca. «Escogiste la mayoría de las decoraciones», comentó Alejandro, señalando con su mano buena. «Dijiste que querías que el espacio reflejara nuestras raíces, nuestra cultura. Esa foto de Oaxaca la tomamos juntos en nuestro primer aniversario». Sofía miró la fotografía. Un mercado colorido, vendedoras de flores, textiles vibrantes. Nunca había estado allí con él, pero la imagen era tan hermosa que casi podía imaginar esa vida alternativa donde sí habían viajado juntos, donde habían sido felices. Los días que siguieron adquirieron una rutina extraña y conmovedora. Alejandro insistía en despertarse temprano, y a pesar de su brazo roto, intentaba preparar café de olla para Sofía. La primera mañana, ella lo encontró en la cocina enorme de la casa, luchando con la olla de barro con una sola mano, habiendo rechazado la ayuda de doña Carmen. «Buenos días, mi amor», dijo al verla, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. «Estaba intentando hacer café como te gusta, con canela y piloncillo, pero resulta que es difícil con un solo brazo funcional». Sofía se acercó a la estufa y miró dentro de la olla. El agua estaba hirviendo furiosamente. La canela había sido añadida, pero el café todavía estaba en el paquete sin abrir. «Déjame ayudarte antes de que hierva todo el agua». «No, no, quiero hacerlo yo. Eres mi invitada mientras me recupero». «No soy tu invitada», se le escapó sin pensar. «Estoy aquí para cuidarte». «Eres mucho más que eso», dijo Alejandro suavemente, y había algo en sus ojos, algo profundo y sincero, que hizo que Sofía tuviera que apartar la mirada. Terminaron haciendo el café juntos, Sofía siguiendo las instrucciones que Alejandro insistía en dar, aunque era obvio que estaba inventando la receta sobre la marcha. El café resultó demasiado dulce y demasiado fuerte, pero cuando se sentaron en el patio principal a tomarlo, rodeados por el canto de los pájaros y el aroma de las gardenias que crecían en macetas gigantes de Talavera, Sofía sintió algo extraño en su pecho, algo peligrosamente parecido a la paz. «Gracias por tener paciencia conmigo», dijo Alejandro, tomando un sorbo del café terrible. «Debo ser un marido patético si ni siquiera puedo hacer el desayuno». Sofía sintió algo apretarse en su pecho. «No eres patético. Tuviste un accidente grave. Necesitas tiempo para recuperarte. Pero tú te mereces a alguien que pueda cuidarte, no a alguien a quien tengas que cuidar». Alejandro comenzó, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo le decías a alguien que su realidad entera era una ilusión? ¿Que nunca había sido su esposa? ¿Que de hecho te había hecho miserable durante 2 años? «Dime que estamos bien», dijo él de repente, su voz cargada de una vulnerabilidad que nunca le había escuchado. «Siento que hay algo mal, algo que no puedo recordar. ¿Estábamos peleando antes del accidente? ¿Hice algo que te lastimó?» Las lágrimas amenazaron con caer. «No», mintió, «no estábamos peleando. Todo está bien. Pero esa noche,
Sola en la habitación de huéspedes, Sofía lloró silenciosamente contra su almohada, porque cada interacción con este Alejandro amable y atento era simultáneamente el mejor y peor momento de su vida. Era tener todo lo que siempre había querido, pero sabiendo que era prestado, temporal, falso. A la mañana siguiente, Sofía encontró a Alejandro en su oficina privada en la casa, una biblioteca impresionante con estanterías del piso al techo, llenas de primeras ediciones y manuscritos raros. Estaba intentando abrir su laptop con una mano, frustrado. ¿Puedo ayudar?, ofreció desde la puerta. Por favor, quiero revisar algunos correos del trabajo, asegurarme de que todo está bien en la editorial. Sofía se acercó y abrió la laptop. La pantalla cobró vida mostrando el escritorio, y lo que vio la dejó sin aliento. La foto de fondo era de ella. Una foto que habían tomado en el hospital, donde Alejandro había insistido en capturar un momento juntos. Ambos sonriendo, él con vendajes en la cabeza, ella sentada en el borde de su cama. «Me gusta tener tu foto donde pueda verte», explicó Alejandro con naturalidad. «Aunque te tengo en persona, me gusta saber que tu rostro es lo primero que veo cuando abro mi computadora». Sofía sintió el familiar ardor de lágrimas. «Es una foto bonita». Los días se convirtieron en semanas y la rutina se profundizó. Cada mañana desayunaban juntos en el patio o en la terraza del segundo piso. Alejandro mejoró en el café de olla, aunque doña Carmen generalmente tenía que intervenir discretamente. Hablaban de literatura, de libros que habían leído, de autores que admiraban. Sofía descubrió que Alejandro tenía un conocimiento profundo de poesía mexicana, que podía recitar a Octavio Paz de memoria, que lloraba cuando leía ciertos pasajes de Juan Rulfo. «¿Cómo está tu novela?», preguntó una mañana, mientras compartían molletes con frijoles y queso que doña Carmen había preparado. Sofía casi se atragantó con su café. «¿Mi novela? Las Invisibles, sobre las mujeres de la Revolución. Me contaste del proyecto hace meses. ¿Has seguido trabajando en ella?». Ella lo había mencionado casualmente una vez en el hospital, sin pensar que él lo recordaría. «Sí, cuando tengo tiempo. ¿Puedo leerla? Lo que llevas hasta ahora, quiero decir. No sé si está lista». «Sofía, eres una escritora extraordinaria. He leído tus reportes editoriales, tus análisis de manuscritos. Tienes un don para las palabras. Por favor, déjame leer lo que has escrito». Esa tarde, Sofía imprimió los primeros 5 capítulos de Las Invisibles y se los dio con manos temblorosas. Alejandro se instaló en el sillón de la biblioteca, su brazo enyesado descansando en cojines, y comenzó a leer. Sofía intentó trabajar en su laptop en el otro extremo de la habitación, pero no podía concentrarse. Cada vez que él pasaba una página, cada vez que asentía o hacía un sonido pensativo, su corazón se aceleraba. Después de 2 horas, Alejandro terminó. Levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Sofía, esto es extraordinario. La forma en que das voz a Petra Herrera, a Carmen Cerdán, a todas estas mujeres olvidadas. Es poderoso, es necesario, es arte». Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. «¿De verdad? De verdad, esto necesita ser publicado. Cuando vuelva al trabajo, vamos a publicar esto. Es exactamente el tipo de obra que nuestra editorial debería estar promoviendo. Pero no está terminada. Necesita más trabajo, más investigación». Alejandro se levantó y cruzó la habitación, sentándose junto a ella en el sofá. «Entonces la terminaremos juntos. Yo puedo ayudar con la investigación, con los contactos para entrevistas. Esto va a cambiar vidas, Sofía. Vas a dar voz a mujeres que la historia silenció. No hay nada más importante que eso». Sofía comenzó a llorar entonces. No podía evitarlo, porque este Alejandro creía en ella, la apoyaba, veía su potencial. El otro Alejandro, el real, había rechazado cada idea que ella proponía, había saboteado cada oportunidad de crecimiento. «¿Por qué lloras, mi amor?», preguntó Alejandro con alarma, limpiando sus lágrimas con su pulgar. «¿Dije algo mal?». No, es solo que nadie nunca había creído en mi escritura así. «¿Cómo es posible? Eres brillante». La miró confundido. «Yo siempre he creído en ti, desde que te conocí. ¿No es así?». Sofía tuvo que apartar la mirada. «Sí, claro que sí». Pero en su mente resonaban todas las veces que el verdadero Alejandro había menospreciado su inteligencia, sus ideas, su valor. Esa noche, Alejandro tuvo su primera pesadilla intensa.
Sofía lo escuchó gritar desde la habitación de al lado y corrió hacia él. Lo encontró sentado en la cama, sudando, temblando, su brazo bueno aferrándose a las sábanas. «Shh, estoy aquí. Estás a salvo», dijo sentándose en el borde de la cama sin pensarlo. Él la miró como si ella fuera un salvavidas en un océano tormentoso. «Soñé que te perdía, que te decía cosas horribles, imperdonables, que te hacía llorar, y luego te ibas y yo me quedaba solo en la oscuridad». El corazón de Sofía se aceleró. Sus sueños estaban sangrando, ¿verdad? Fue solo un sueño, Alejandro. Se sentía tan real, como si fuera un recuerdo. La miró con ojos atormentados, vulnerables de una manera que partía el corazón. «Sofía, dime la verdad. ¿Alguna vez te he lastimado? ¿Alguna vez he sido cruel contigo?» Ella debería haber dicho la verdad en ese momento. Debería haber sido honesta. Pero mirando esos ojos llenos de miedo y confusión, no pudo. Los sueños no son realidad. A veces, nuestro cerebro crea historias que no tienen sentido. Pero se sentía como más que un sueño. Sentía como si hubiera una parte oscura de mí, algo podrido y cruel. ¿Cómo puedes amarme si esa parte existe? Sofía le acarició el cabello con ternura instintiva, olvidando por un momento que esto era todo una farsa. Porque todos tenemos oscuridad. Lo que importa es qué elegimos hacer con ella. Y tú... Su voz se quebró. Tú eliges ser amable. Eliges ser bueno. Él la miró largo rato, estudiando su rostro como si buscara respuestas en sus facciones. Luego, lentamente, la atrajo hacia él con su brazo bueno. «¿Puedes quedarte? Solo hasta que me duerma. No quiero estar solo». Sofía sabía que era una mala idea. Sabía que cada momento que pasaba con este Alejandro la hacía caer más profundo en una fantasía que terminaría destruyéndola. Pero asintió. «Solo hasta que te duermas». Se acostó junto a él, por encima de las cobijas, manteniendo una distancia respetable. Pero Alejandro la acercó, acomodándola contra su pecho como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. «Gracias», murmuró contra su cabello. «No sé qué haría sin ti». Sofía escuchó su respiración volverse más lenta, más profunda, hasta que supo que estaba dormido. Debería haberse levantado entonces, pero se quedó, permitiéndose ese momento robado de cercanía, de calor, de la ilusión de ser amada. Cuando finalmente se levantó una hora después, Alejandro estaba profundamente dormido. Se veía más joven en sueño, el rostro relajado, sin las líneas de tensión que normalmente lo marcaban. Sofía se quedó parada junto a la cama por un momento largo, memorizando la escena, porque sabía que cuando su memoria regresara, estos momentos se evaporarían como niebla matutina. «Te amo», susurró en la oscuridad, sabiendo que él no podía escucharla, permitiéndose admitir la verdad terrible. «Me enamoré de ti, y no sé cómo voy a sobrevivir cuando recuerdes quién realmente eres». Los días se transformaron en semanas, y las semanas en 2 meses. Alejandro mejoraba físicamente cada día. Las suturas en su cabeza fueron removidas, dejando una cicatriz irregular pero no tan terrible como habían temido. Su brazo seguía enyesado, pero el dolor había disminuido significativamente. Comenzó fisioterapia 3 veces por semana, y Sofía siempre lo acompañaba, pero su memoria no regresaba, y en ese tiempo, algo inesperado y devastador sucedió. Sofía se enamoró completamente, irrevocablemente, del hombre en quien Alejandro se había convertido. Era divertido de formas que nunca había imaginado. Contaba chistes terribles sobre escritores famosos que la hacían reír a pesar de sí misma. ¿Sabes por qué Carlos Fuentes nunca jugó póker? Porque siempre revelaba sus cartas en las primeras páginas, decía con una sonrisa traviesa, y ella no podía evitar reír. Era generoso de maneras que la asombraban. Cuando ella le contó casualmente sobre la biblioteca comunitaria de su pueblo en Oaxaca, que necesitaba libros, él donó 500,000 pesos sin pensarlo 2 veces. «La educación lo cambia todo», había dicho simplemente. «Si puedo ayudar, lo haré». Era vulnerable de formas que la destrozaban. A veces se despertaba confundido, fragmentos de memorias que no encajaban flotando en su mente. «Siento que debería recordar más», le confesó una noche. «Hay espacios vacíos como páginas arrancadas de un libro. ¿Es normal?» Y Sofía tenía que mentir, asegurándole que el doctor había dicho que era parte del proceso de sanación, que las memorias regresarían cuando su cerebro estuviera listo. 2 meses después del accidente,
Durante una tarde lluviosa, mientras trabajaban juntos en la biblioteca, Alejandro de repente cerró su laptop y la miró seriamente. «Sofía, necesito preguntarte algo importante». Ella sintió un frío recorrerle la espina dorsal. «¿Qué pasa? ¿Estabas planeando pedirle a la editorial que publicara tu novela antes del accidente?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Yo había pensado en someterla eventualmente». «Sí. ¿Y qué te detuvo?» Sofía no sabía qué decir. La verdad era que el verdadero Alejandro la había detenido, con su constante menosprecio de sus habilidades, su sabotaje sistemático de cualquier oportunidad de crecimiento. Pero no podía decirle eso a este Alejandro, que la miraba con tanto apoyo genuino. Inseguridad, supongo, miedo de que no fuera lo suficientemente buena. Alejandro se levantó y cruzó hasta donde ella estaba sentada, arrodillándose frente a ella con dificultad debido a su brazo. «Mírame, eres extraordinaria. Tu escritura es poderosa, necesaria, importante, y voy a asegurarme de que el mundo la lea. Cuando vuelva al trabajo, esto es prioridad». «¿Me escuchas?» Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?» Él pareció genuinamente confundido por la pregunta. «Porque te amo, porque eres mi esposa, porque creo en ti». «¿Por qué preguntas eso como si fuera algo extraordinario?» «Porque lo es», susurró. «Es más de lo que nunca pensé que merecía». «Entonces alguien te hizo creer mentiras sobre tu valor». La ira cruzó brevemente su rostro. «Y cuando descubra quién fue, tendré palabras muy fuertes con esa persona». Sofía casi rió a través de las lágrimas. Él era esa persona. El antiguo Alejandro había sido exactamente quien la había hecho sentir sin valor. Pero ahora... «Bésame», dijo Alejandro de repente. «Por favor». Sofía debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esa línea que aún no habían cruzado completamente. Pero cuando lo miró, vio tanto amor en sus ojos que su voluntad se desmoronó completamente. Se inclinó y lo besó suavemente al principio, luego con más profundidad cuando él respondió ávidamente. Sus labios eran suaves, cálidos, y besaban con ternura que la hizo querer llorar y reír al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo», murmuró Alejandro. «No sé qué hice en esta vida o en vidas pasadas para merecerte, pero prometo amarte bien cada día que me quede». Esa noche, Sofía no durmió en la habitación de huéspedes. Se quedó con Alejandro, acurrucada contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón, y se permitió, por primera vez, simplemente sentir el amor que había estado tratando de negar, sentir la felicidad que sabía era temporal, sentir todo, sabiendo que el despertar vendría y sería devastador, pero hasta entonces viviría en este sueño hermoso. Los siguientes días fueron una mezcla de trabajo en la novela, paseos por Chapultepec, cenas románticas preparadas torpemente por Alejandro con una mano, y noches entrelazados en la cama, hablando hasta tarde sobre sueños y miedos y todo lo que importaba. «Cuando éramos novios», dijo Alejandro una noche, «¿cómo sabías que querías casarte conmigo?» Sofía se tensó. Nunca habían sido novios, nunca se habían casado, pero él la miraba con tal curiosidad genuina que inventó. «Porque me hacías sentir vista, como si realmente importara. Siempre has importado, desde el primer momento. Si tan solo fuera verdad», pensó Sofía con tristeza. Fue en una visita a la editorial Montes, 2 meses y medio después del accidente, que todo comenzó a desmoronarse. Los médicos habían autorizado a Alejandro para visitas cortas al trabajo, aunque aún no para retomar completamente sus funciones. Él insistió en que Sofía lo acompañara. «Quiero que todos vean a mi hermosa esposa», había dicho esa mañana mientras se preparaban. Cuando entraron al edificio, el silencio que cayó fue palpable. Todos los empleados se quedaron viendo cómo Alejandro, con su brazo aún enyesado, entraba de la mano con Sofía. Los susurros comenzaron inmediatamente. Sofía vio las caras de sus ex compañeros, confusión, shock, algunos con expresiones que claramente decían «¿Qué demonios está pasando?». Rodrigo, el director editorial, se acercó con cautela. «Señor Montes, qué gusto verlo. Y Sofía, no sabía que que su relación era... Es mi esposa», dijo Alejandro con orgullo genuino, completamente ajeno a cómo esas palabras congelaban a todos a su alrededor. «Sé que he mantenido nuestra relación privada, pero después del accidente, la vida es demasiado corta para escondernos».
Los ojos de Rodrigo se movieron nerviosamente entre Alejandro y Sofía, claramente queriendo decir algo pero sin atreverse. Sofía intervino rápidamente. «Alejandro, amor, ¿por qué no vas a tu oficina? Necesitas descansar». Mientras subían las escaleras hacia el tercer piso donde estaba su oficina, más empleados los veían pasar. Una joven editora que Sofía conocía se acercó tímidamente. «Señor Montes, es maravilloso verlo recuperado», y Sofía la miró directamente. «Sé que no es asunto mío, pero ¿estás bien?». Había preocupación genuina en su voz, como si estuviera presenciando algo que no entendía, pero que le parecía mal. Cuando finalmente llegaron a la oficina de Alejandro, él se sentó en su escritorio y abrió su computadora. Sofía observó desde la puerta mientras él comenzaba a revisar emails, documentos, calendarios, todo su trabajo de los últimos meses, y vio el momento exacto en que algo cambió en su expresión. «Sofía», dijo lentamente, su voz extraña, «¿puedes venir un momento?». Ella se acercó con piernas temblorosas. Alejandro giró la pantalla de la computadora hacia ella. Mostraba un email de 2 meses antes, justo días antes del accidente. Era de Recursos Humanos, con copia a Alejandro, confirmando la terminación del contrato laboral de Sofía Ramírez, asistente editorial. «Tú trabajabas para mí», dijo, y no era una pregunta. El corazón de Sofía se detuvo. «Alejandro, eras mi asistente, no mi esposa. Por favor, déjame explicar». Él se levantó bruscamente, su silla rodando hacia atrás. «¿Cuánto de esto fue mentira?». «No fue así. Los médicos dijeron, ¡respóndeme!», gritó. Y por primera vez en meses Sofía vio al antiguo Alejandro, la furia en sus ojos, la dureza en su voz. Las lágrimas comenzaron a caer. «Todo. Nunca estuvimos casados. Nunca fuimos novios. Eras mi jefe. El accidente te confundió y creíste que yo era tu esposa. Los médicos dijeron que no te contradijera, que podría causar daño neurológico, así que seguí la mentira». Alejandro se quedó completamente inmóvil. «¿Cuánto tiempo?». 2 meses y medio. 2 meses y medio, repitió, su voz peligrosamente baja. «Viviste en mi casa, dormiste en mi cama, me dijiste que me amabas. Todo fue una actuación». «No», sollozó Sofía. «Al principio sí, era solo seguir las órdenes médicas, pero luego me enamoré de ti, del hombre en quien te convertiste». «¿Del hombre en quien me convertí?». Él se rió, pero era un sonido amargo, roto. «¿Y quién era yo antes de ese golpe conveniente en la cabeza? ¿Qué clase de jefe era yo contigo?». Sofía cerró los ojos. Tenía que decirle la verdad completa ahora. «Eras cruel, me humillabas constantemente, menospreciabas mi trabajo, bloqueabas cada oportunidad de crecimiento, me hiciste sentir pequeña e insignificante durante 2 años, y justo antes del accidente, me despediste». La confesión cayó como una bomba en el silencio. Alejandro palideció, su mano buena aferrándose al escritorio para mantener el equilibrio. «Dios mío», susurró, «¿qué clase de monstruo era yo?». «No eras un monstruo, eras complicado». «No me suavices esto», dijo bruscamente. «Si te traté así durante 2 años era un monstruo. ¿Y luego qué? ¿Me golpeé la cabeza y de repente fui príncipe encantador? Te golpeaste la cabeza y olvidaste tener miedo. Olvidaste esconderte detrás de crueldad. Fuiste la persona que creo que siempre quisiste ser, pero tenías demasiado miedo de permitirte». Alejandro se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con su mano. «Necesito que te vayas». «Alejandro, por favor». «¡Vete!», gritó, y Sofía retrocedió como si la hubiera golpeado. «Necesito tiempo para procesar esto. Necesito estar solo». Sofía salió de la oficina con el corazón destrozado, y en ese momento, caminando por el pasillo mientras lágrimas corrían por su rostro, supo que lo había perdido. El hombre gentil que la había amado durante 2 meses había muerto en el momento que la verdad salió a la luz. Los siguientes días fueron un infierno de silencio. Sofía volvió a su departamento en la Roma Norte, rechazando las llamadas de Guadalupe, ignorando los mensajes. Se quedó en cama, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas, odiándose a sí misma por haberse permitido enamorarse, por haber creído, aunque fuera por un segundo, que el cuento de hadas podría durar. Fue después de 3 días de aislamiento que su mejor amiga Daniela apareció en su puerta, amenazando con tirarla abajo si Sofía no abría. «Estás acabada», dijo Daniela al verla.
Sofía no se había bañado, había estado usando la misma pijama por días, había perdido peso. Estoy bien. Mentira. Cuéntame qué pasó. Y Sofía lo hizo. Le contó todo. Los 2 años de humillación, el accidente, los meses viviendo una mentira, enamorándose del hombre imposible y finalmente el momento devastador cuando todo se desmoronó. Daniela la escuchó en silencio. Luego la abrazó mientras Sofía lloraba contra su hombro. Lo amas de verdad, tanto que duele respirar. ¿Y él? ¿Te ama? El Alejandro de los últimos meses me amaba, pero ese no era el Alejandro real, era una ilusión. ¿Estás segura de eso? Porque para mí suena como si ese Alejandro era el real, y el cruel era la máscara. Sofía no tuvo respuesta para eso. Una semana después del colapso, Sofía recibió un paquete. Dentro había un contrato de Editorial Montes ofreciéndole el puesto de editora junior con salario de 30,000 pesos mensuales. Había también otro documento, un contrato de publicación para Las Invisibles con un adelanto de 200,000 pesos. La carta adjunta era breve, en la letra de Alejandro. Sofía, siempre mereciste esto, no porque me lo debas, no como compensación por lo que hice, sino porque tu talento, tu dedicación y tu trabajo lo merecen. El mundo necesita escuchar las voces que tú has rescatado del silencio. Espero que aceptes. A.M. Sofía lloró sosteniendo esos papeles, porque esto era todo lo que siempre había querido. Reconocimiento profesional, una oportunidad de publicar su libro, respeto. Pero se sentía hueco sin el hombre que había creído en ella, que la había amado. Aceptó el trabajo. No tenía otra opción económicamente, y rechazarlo hubiera sido dejar que el pasado dictara su futuro. Pero cada día en la Editorial Montes era tortura. Ahora trabajaba en el 2º piso, en el departamento editorial, pero sabía que Alejandro estaba en el 3º. A veces lo veía de lejos, en reuniones, en el pasillo. Siempre la saludaba con cortesía profesional fría, y ella respondía igual. Pero sus ojos siempre se encontraban un segundo más de lo necesario, cargados de todo lo que no podían decir. Fue Guadalupe quien finalmente intervino, apareciendo en el departamento de Sofía un mes después del colapso. La mujer mayor se veía cansada, preocupada. «Mi hijo está destruyéndose», dijo sin preámbulos. «No duerme, apenas come. Trabaja como poseído durante el día y llora por las noches creyendo que nadie lo escucha. Lo siento mucho, pero no sé qué quiere que haga. Quiero que sepas la verdad. Alejandro ha estado en terapia intensiva desde que su memoria regresó. 3 sesiones por semana con un psicólogo especializado en trauma. Está trabajando en entender por qué era tan cruel, por qué usaba el menosprecio como mecanismo de defensa. Eso es bueno. Me alegro por él. ¿Te alegras?» Guadalupe la miró intensamente. «Sofía, mi hijo te ama. El real, no solo la versión con amnesia, siempre te amó, solo que era demasiado cobarde y dañado para admitirlo. Si me amara, no me habría tratado así durante 2 años. Tienes razón en estar enojada. Tienes derecho a tu dolor. Pero también debes saber que las personas pueden cambiar. No instantáneamente, no mágicamente, pero pueden. Y Alejandro está cambiando, no porque te perdió, aunque eso ciertamente lo motivó, sino porque vio quién podía ser. Y quieres ser esa persona, mereces esa persona o no». Guadalupe se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una última cosa. Alejandro ha estado implementando cambios en la editorial, políticas contra el acoso laboral, programas de mentoría para empleados junior, comités de revisión de decisiones de recursos humanos. Está desmontando sistemáticamente el ambiente tóxico que ayudó a crear. No porque yo se lo pedí, porque es lo correcto». Después de que Guadalupe se fue, Sofía se quedó sentada en su sala procesando. ¿Podía realmente cambiar una persona? ¿O solo estaba viendo lo que quería ver porque lo amaba? En las semanas siguientes, Sofía observó discretamente. Escuchó las historias que circulaban por la editorial sobre el nuevo Alejandro, sobre cómo había elogiado públicamente el trabajo de un pasante tímido, sobre cómo había implementado horarios flexibles para empleados con hijos, sobre cómo había pedido disculpas personales a varios empleados a quienes había tratado mal en el pasado. «Es como si el accidente lo hubiera convertido en otra persona», comentó una de las editoras durante el almuerzo. O mejor dicho, como si finalmente se hubiera permitido ser quien realmente es. Y Sofía se preguntó, ¿qué era real? ¿El Alejandro cruel era la máscara y el amable el verdadero?
o ambos eran partes de él luchando por el control. Pero fue un día ordinario de febrero, 2 meses después de que todo se desmoronara, cuando todo cambió de nuevo. Sofía estaba revisando contratos en su nueva oficina cuando escuchó conmoción en el pasillo. Salió corriendo y encontró a Alejandro en el suelo del pasillo, pálido y sudoroso, una mano aferrada a su pecho, hiperventilando. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó corriendo hacia él. Se arrodilló a su lado. «Alejandro, mírame, respira, solo respira». Él la miró con ojos llenos de pánico y algo más. Amor, dolor, arrepentimiento. «Sofía, lo siento, por todo, te amo, siempre te...». «Cállate», sollozó tomando su mano. «No te atrevas a despedirte de mí ahora, no cuando finalmente estábamos...». Los paramédicos llegaron rápidamente. En el hospital, los médicos diagnosticaron ataque de pánico severo. No un infarto, como habían temido inicialmente. El estrés acumulado, la culpa no procesada, las emociones reprimidas. Todo había explotado de la peor manera posible. Sofía se quedó junto a su cama en la sala de urgencias mientras él dormía sedado. Guadalupe llegó corriendo media hora después, abrazando a Sofía cuando la vio. «Pensé que lo perdería otra vez», lloró Sofía contra el hombro de Guadalupe. «Y me di cuenta de que toda mi rabia, todo mi miedo de perdonarlo, de creer que podía cambiar, nada de eso importa comparado con la idea de un mundo sin él. ¿Lo amas todavía?», preguntó Guadalupe gentilmente. «Nunca dejé de hacerlo. Intenté odiarlo, intenté seguir adelante, pero mi corazón nunca recibió el mensaje». Cuando Alejandro despertó horas después, encontró a Sofía dormida en la silla junto a su cama, con la cabeza apoyada en el colchón, sosteniendo su mano. Se movió cuidadosamente para no despertarla, estudiando su rostro, las lágrimas secas en sus mejillas, las ojeras profundas, el ceño fruncido incluso en sueño. Ella abrió los ojos lentamente, desorientada, luego lo vio despierto y se incorporó de golpe. «¿Cómo te sientes?». «Mejor ahora que estás aquí», apretó su mano. «Perdón por asustarte. Otra vez. Casi me matas del susto, literalmente». Él intentó sonreír, pero fracasó. «Los médicos dicen que fue ataque de pánico. Aparentemente reprimir todo el amor que siento por ti y toda la culpa por cómo te traté no es saludable». Sofía sintió las lágrimas quemar. «Alejandro, déjame hablar, por favor». Se incorporó cuidadosamente en la cama. «He sido un cobarde, Sofía. Primero fui cobarde cuando te conocí y en vez de admitir mis sentimientos te lastimé. Luego fui cobarde cuando recuperé mi memoria y en vez de luchar por ti, te dejé ir. Estaba tan avergonzado del monstruo que había sido que no podía creer que mereciera una segunda oportunidad contigo. No eres un monstruo. Fui cruel contigo durante 2 años. Eso me hace un monstruo. Pero también descubrí algo en terapia. Las personas no son definidas solo por sus peores momentos, sino por lo que eligen hacer después. Y yo elijo, todos los días, ser la persona que fui contigo durante esos 2 meses. No porque un golpe me obligó, sino porque vi quién podía ser sin miedo. Y quiero ser esa persona, contigo o sin ti». Sofía sintió las lágrimas correr libremente. «¿Y si vuelves a lastimarme? Entonces te irás, como deberías, y tendré que vivir con eso. Pero Sofía, te juro en todo lo que soy y quiero ser, haré todo en mi poder para nunca volver a ser ese hombre que te hizo llorar. Iré a terapia el resto de mi vida si es necesario. Trabajaré cada día para merecerte. Y cuando falle, porque soy humano y fallaré, te lo admitiré y haré lo necesario para enmendarlo». «Yo también tengo miedo», admitió Sofía. «Me enamoré de ti 2 veces, una vez de la versión que tu cerebro creó y otra vez del hombre que elegiste ser después. Pero tengo terror de que un día despiertes y decidas que todo esto fue demasiado trabajo, que no valgo la pena». Alejandro tomó su rostro entre sus manos. «Tú vales todo, vales cada momento de terapia, cada momento de trabajo en mí mismo, cada esfuerzo. Y voy a demostrártelo, no con palabras, sino con acciones, cada maldito día». «Entonces dame una oportunidad», dijo Sofía. «Podemos intentar despacio, muy despacio». El sonriso que iluminó el rostro de Alejandro podría haber iluminado toda la habitación. «Despacio está perfecto, todo el tiempo que necesites». Se besaron entonces, suavemente, con la promesa de nuevo comienzo.
y cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Los siguientes meses fueron un ejercicio cuidadoso de reconstruir confianza. Alejandro la cortejó apropiadamente esta vez. Cenas en pequeños restaurantes, paseos por museos, mensajes tiernos pero respetuosos. Nunca presionó, nunca asumió. Cada paso lo consultaba con ella. También fue completamente transparente sobre su terapia. Le contaba lo que estaba aprendiendo sobre sí mismo, sobre las heridas de su infancia que lo habían llevado a construir muros de crueldad, sobre el trabajo que estaba haciendo para desmantelar esos mecanismos. Hubo momentos difíciles. Ocasionalmente, el antiguo Alejandro surgía en momentos de estrés, un tono cortante, una respuesta impaciente, pero ahora, cuando Sofía se tensaba, él lo notaba inmediatamente, se disculpaba genuinamente, tomaba un momento para resetear. «Lo siento», decía, «ese fue mi miedo hablando, no mi amor, dame un momento». Y se tomaba ese momento, respiraba, regresaba siendo el hombre que elegía ser. En el trabajo, mantuvieron límites profesionales estrictos. Alejandro nunca la favoreció, ni usó su posición para influenciar su carrera. De hecho, cuando Sofía propuso un proyecto arriesgado sobre autores indígenas contemporáneos, él se recusó de la decisión editorial, dejándola completamente en manos del comité. El proyecto fue aprobado por sus méritos propios, y cuando tuvo éxito, Alejandro celebró discretamente, sin reclamar ningún crédito. 6 meses después de retomar su relación, Alejandro llevó a Sofía al Museo Tamayo. Había una exposición especial que él sabía que a ella le encantaría. Después, caminaron por Chapultepec, el sol poniéndose sobre el lago. Alejandro la llevó a un rincón tranquilo bajo un ahuehuete centenario. «Sofía Ramírez», comenzó, su voz temblando ligeramente de nervios. «Hace un año un golpe en la cabeza me hizo olvidar mi miedo y finalmente amarte como siempre quise. Cuando mi memoria regresó, pensé que había perdido esa valentía. Pero descubrí algo. No necesitaba amnesia para ser valiente. Solo necesitaba elegir el amor sobre el miedo». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Esta vez es real, sin confusión, sin mentiras, sin excusas. Solo yo, Alejandro Montes, completamente consciente de quién fui y quién quiero ser, pidiéndole a la mujer que amo, que me salvó de mí mismo más de una vez, que me dé la honra de pasar el resto de mi vida probándole que el amor verdadero vale cada segundo de trabajo en uno mismo». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Sofía, ¿te casarías conmigo?». Sofía lo miró a través de lágrimas. Vio al hombre frente a ella, imperfecto, todavía trabajando en sanar, pero intentando cada día. Vio el amor en sus ojos, genuino y ganado con esfuerzo. Vio su futuro, no perfecto, pero real. «Sí», dijo, riendo y llorando simultáneamente. «Sí, 1000 veces sí». Alejandro colocó el anillo en su dedo y la besó profundamente, y esta vez era real, basado en verdad, en trabajo duro, en elección consciente de amarse, a pesar de y debido a su historia. Se casaron 6 meses después en Oaxaca, en la misma iglesia del siglo XVI que el cerebro de Alejandro había conjurado durante su amnesia. Guadalupe lloró de felicidad. La madre de Sofía la abrazó, susurrando bendiciones. Daniela fue dama de honor, sonriendo durante toda la ceremonia. En el altar intercambiaron votos que habían escrito juntos. «Alejandro, prometo nunca olvidar quién fui, para nunca volver a ser ese hombre. Prometo trabajar cada día para ser digno de tu amor. Prometo escucharte, valorarte, celebrarte, y prometo que cuando tropiece, porque soy humano y tropezaré, te lo diré honestamente y trabajaré para ser mejor. Sofía, prometo creer en la posibilidad de cambio. Prometo recordarte quién eres en los días que lo olvides. Prometo amarte no a pesar de tu pasado, sino con él, porque todos estamos siempre creciendo, y prometo ser honesta contigo, incluso cuando la verdad sea difícil». La fiesta fue una celebración de amor ganado con esfuerzo, de segundas oportunidades y transformación. Años después, cuando tenían una hija de 3 años jugando en el jardín de su casa en Coyoacán y Sofía estaba embarazada de su segundo hijo, ocasionalmente relembraban aquellos días complicados. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Alejandro una noche mientras veían a su hija perseguir mariposas.
¿De qué? De darme una segunda oportunidad, de creer que podía cambiar. Sofía se volvió para mirarlo, tocando su rostro con ternura. Ni por un segundo, porque me enseñaste que las personas no son definidas por sus peores momentos, sino por lo que eligen hacer después. Y tú elegiste convertirte en el hombre que siempre tuviste el potencial de ser. Te amo, dijo él besándola suavemente. Tanto, más, cada día. Y yo te amo, al hombre que eres, al hombre que eliges ser todos los días. Porque al final, su historia no era sobre amnesia o accidentes. Era sobre elección. La elección de Alejandro de enfrentar sus demonios, de hacer el trabajo difícil de cambio real. La elección de Sofía de creer en redención, de dar una oportunidad al amor. Y la elección de ambos, cada día, de construir algo verdadero y duradero sobre las cenizas de lo que pudo haber sido. Y cuando su hija preguntaba cómo se conocieron papá y mamá, sonreían y decían, es una historia larga sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces necesitas perder todo para encontrar lo que realmente importa y sobre cómo el amor verdadero vale cada momento de trabajo. Vivieron su final feliz, no porque fue fácil, sino porque cada día eligieron luchar por él, juntos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer en segundas oportunidades y en el poder transformador del amor verdadero, te invito a dejar tu evaluación del 0 al 10 en los comentarios. Cuéntame qué parte te conmovió más, si crees en la redención genuina o si alguna vez has dado una segunda oportunidad a alguien que te lastimó. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que te harán creer en el amor, la transformación y los finales felices que todos merecemos. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.